Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 34. Año 749. En lo alto de la montaña Paos, rodeada por la exuberante naturaleza, Hine se encontraba cultivando en soledad. Con la brisa acariciando su cabello oscuro y una mirada perdida en el horizonte, sus pensamientos se sumergían en el paso del tiempo y su estancia en aquel lejano planeta que ahora llamaba hogar. Mientras la tierra cedía ante la destreza de sus manos, Hine recordaba con nostalgia el día en que pisó por primera vez la tierra. Su llegada fue un giro radical en su vida, una oportunidad para comenzar de nuevo y alejarse del estilo de vida tan duro que era típico de su antiguo mundo. En aquellos días, Hine se había enfrentado a la incertidumbre de establecerse en un nuevo hogar, lejos de la sociedad a la que pertenecía, pero a medida que el tiempo transcurría y gracias a la insistencia de Dovahk, decidió quedarse para criar a Kakaroto de manera contraria en la que normalmente lo hacían el resto de niños saiyanos. De ese modo, la montaña Pao se convirtió en su refugio, brindándole la calma necesaria para afrontar la pérdida de su amado, Bardock. Cada surco que trazaba en la tierra fértil era una pincelada de gratitud por la experiencia vivida y por los lazos que había forjado. Hine había aprendido a apreciar la pacífica belleza de la tierra, un lugar donde los días transcurrían sin la amenaza constante de la destrucción. Y sin embargo, en su corazón, Hine no podía evitar sentir un anhelo persistente por su pasado. A pesar de haber dejado todo atrás para empezar desde cero y no tener que sufrir más, no podía dejar de imaginarse cómo sería su vida si Bardock siguiera vivo. ¿Acaso ella habría continuado residiendo en el planeta Vegeta, trabajando en lo mismo y criando a Kakaroto de manera distinta? Y ya 10 años habían pasado desde eso. Mientras el sol subía por el horizonte, Hine se erguía, observando con admiración cómo el paisaje tomaba un tono naranja dorado. Sabía que aunque el tiempo había pasado, y jamás podría olvidar, pero solo quedaba avanzar hacia adelante y encontrar un nuevo propósito, lamentablemente sin poder quitarse esa espina de encima sobre cómo hubiese sido más feliz. Después de recoger las últimas verduras y colocarlas en su cesta, Hine cerró los ojos por un momento, inhaló profundamente el aire fresco de la montaña y dejó que la energía del lugar la envolviera, ayudándola a olvidarse momentáneamente de ese sentimiento amargo y dar gracias por la paz que había obtenido durante su estancia en la tierra. Entonces, con paso firme, retomó su camino de vuelta hacia su hogar, sintiéndose renovada gracias al fresco ambiente que le proporcionaba el amanecer cada vez que recogía sus cosechas. Esa rutina era algo que le encantaba realizar además de entrenar para liberar la tensión de su cuerpo. También se atrevía a decir que la salida del sol era perfecta, ya que, de alguna manera, sus rayos guiaban el camino hacia su hogar, encontrándolo fácilmente. «Ya estoy en casa», anunció la mujer, dejando a un lado el cesto en el que traía las verduras. «Bienvenida, hija». Un hombre de avanzada edad la recibió con calidez. Él era Son Gohan, la persona que la acogió en su llegada a la Tierra, además de haber cuidado en su momento a su pequeño hijo, Kakaroto. Desde ese entonces vivieron juntos como una familia. «Acabo de recolectar un montón de verduras, sin duda la cosecha de esta temporada fue muy productiva. Con esto podremos acompañar la comida para que sea más deliciosa. Aunque me pregunto con qué platillo las usaré para el almuerzo de hoy. Bueno, hace poco comimos oso y tigre. Tal vez algo más ligero podría funcionar», ideó Gohan. «Quizá algo de pescado». «Sí, es una excelente idea». Hine estuvo encantada con la propuesta de Gohan, así que no dudó en ponerla en marcha. «Kakaroto, ve a conseguir leña y un pescado para la comida». Un pequeño niño de apariencia salvaje, por su cabello negro alborotado en forma de palmera, vestido con un ki de artes marciales azul, salió rápidamente de su habitación ante el llamado en voz alta de su madre. Se podría decir que era alguien bastante obediente, pero en casos como este lo era aún más, ya que implicaba algo relacionado a comida, y si se requería de su ayuda para conseguirla entonces no pondría ningún pero. «Enseguida voy». Kakaroto ni siquiera se tomó la molestia de saludar o mirar a su familia a los ojos, simplemente avanzó enfocado en su objetivo de conseguir las cosas que le había encargado su madre para la comida.
Prácticamente salió disparado a toda velocidad, levantando el polvo del suelo que hizo toser tanto a Hine como a Gohan. Ese mocoso. Gruñó Hine un tanto fastidiada por la poca sutileza de su hijo mientras sacudía el polvo flotante con su mano, pero al final terminó por reírse de la situación y suspirar. Así que tiene mucha energía. ¿Qué pasa con esa actitud? Gohan la miró interesado en el comportamiento que había adquirido recientemente ella. Cada vez es más frecuente que parezcas cansada de Kakaroto. ¿Hay algún problema? Ya sabes que puedes contarme lo que quieras. No diría que estoy cansada de Kakaroto, sino que me he dado cuenta de lo mucho que ha crecido y pienso en las repercusiones que vaya a tener eso. Contestó ella con un tono reflexivo, comenzando a llevar el cesto de verduras a la cocina para lavarlas. Lo dices porque se ha puesto muy inquieto últimamente, ¿no? Dedujo el anciano, que tomó asiento cerca de la cocina para continuar su charla con Hine. Pues sí, tienes mucha razón, tiene mucha energía de sobra que necesita quemar. Quizá deba convencerlo de acompañarme más seguido al pueblo. Creo que eso es justamente lo que necesita Kakaroto, salir de su zona de confort y explorar más el mundo. A pesar de que es mi mayor tesoro y estoy agradecida de tenerlo conmigo, no considero apropiado que siga viviendo en un lugar tan limitado. Ahora ya entiendo a lo que te referías. ¿Quieres que empiece a vivir de verdad? Eso mismo, incluso he pensado que tal vez sea momento de que vaya por primera vez al planeta Vegeta para que conviva con otros de su especie. Tiene el derecho, después de todo también es un Saiyano. Pero no estoy segura de cómo vayan a salir las cosas, a veces olvido lo duro que puede ser estar allí siendo débil. Pero ¿no se supone que las cosas en tu planeta han estado cambiando estos tiempos? Al menos eso fue lo que me contaste, que te decía el muchacho con el que sueles hablar seguido. Ahora que lo menciona, es cierto. Recordó Hine, viniéndole a la mente todos los temas que solía conversar con Dovahk a través de su rastreador, como los eventos que ocurrían en Vegeta, para mantenerse al tanto de la situación, a pesar de vivir en otro planeta muy lejano. Una de las cosas que Dovahk le contó fue acerca de los cambios en los métodos de crianza para las nuevas generaciones de Saiyanos. Dado que ya no trabajaban como conquistadores de planetas, naturalmente ya no requerían de un intenso entrenamiento a tan corta edad para partir a misiones lo más pronto posible, debido a que la Patrulla Galáctica, organización a la que estaban afiliados, solo aceptaba miembros que cumplan con cierta edad mínima dependiendo de la especie. En el caso de los Saiyanos, solo cuando sus cuerpos dejaban de parecer el de un niño, es decir, a partir de los 14 a 16 años. Por tal motivo, ante la falta de prisa, se priorizó una educación más rica en cuanto a conocimiento, por supuesto, sin dejar de lado el adiestramiento en combate, que era la razón de ser de todos los Saiyanos salvo ciertas excepciones. En ese sentido, es plausible afirmar que los centros educativos que se han abierto en el planeta Vegeta son, en realidad, escuelas militares. Si todo era tan bueno como sonaba, Kakaroto podría asistir a una. Entonces hablaré con Dovahk más tarde para más detalles sobre la vida en Vegeta. Sin embargo, ese no es el único problema que me molesta. ¿Qué pasa? Gohan se puso recto sobre su asiento, adoptando una actitud más seria luego de notar que Hine cambió su expresión preocupada por una más tensa, incluso juró ver que su cola se erizaba por un momento. No falta mucho para que entre en la etapa reproductiva. Realmente sería un problema tanto para él como para mí afrontar la temporada de apareamiento Saru. Explicó Hine con el rostro rojo producto de la vergüenza, agregando más razones del porqué su preocupación. Para ese momento lo quiero lejos. Ya veo. Fue lo único que se limitó a decir Gohan, sin interés de juzgar las extrañas situaciones que pueden darse y probablemente sucedieron en la sociedad saiyana, ya que, a fin de cuentas, no eran humanos, pero al menos agradecía que Hine estuviera más inclinada hacia los valores y conductas morales de los terrícolas. Afortunadamente esa incómoda conversación quedó en el olvido, debido a que ambos enfocaron toda su atención en los gritos que escucharon a la lejanía. No era para nada común la presencia de otras personas en un lugar tan apartado como la montaña Paosa además de ellos, por lo que pausaron sus labores para ir a investigar, de paso saber si Kakaroto tuvo algo que ver, ya que fue él quien estaba más cerca de allí. Tras salir y llegar al origen de aquellos gritos, se toparon con una peculiar escena.
Kakaroto sostenía en sus manos su Nioibo en una postura defensiva, manteniendo su guardia en caso de que su supuesto enemigo, una joven chica de cabello azul, lo atacara por segunda vez, ya que previamente ella le había disparado con un arma de fuego, que aunque no lo hirió ciertamente le dolió. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó confusa la Saiyana. Mamá, esa señora es una bruja, puede disparar ataques invisibles. Kakaroto contó lo que sabía, a su distorsionado modo debido a su poco conocimiento del mundo moderno, que en ese caso tenía lógica. ¿Cómo podría tener idea de lo que son las armas de fuego? Señora. No soy ninguna señora, soy una linda jovencita. La chica, que parecía estar asustada por las acciones hostiles del pequeño, rápidamente recuperó la compostura, enojada por la manera en la que se refirió a ella. Además tú empezaste primero, arrojaste mi auto. Tanto Gohan como Hine se miraron el uno al otro, compartiendo el pensamiento de que todo esto resultaba, de cierta manera, un desarrollo absurdo de la situación, pero que no había más remedio que resolverlo. Esto, señorita, si no es mucha molestia, ¿nos puede decir qué hacía por aquí? Normalmente nadie pasa por estos rumbos, así que entienda a Kakaroto por no fijarse. Habló Son Gohan, siendo la voz de la razón entre ese caos. ¿Se habrá perdido? No, lo que pasa es que estoy buscando objetos iguales a estos. Respondió ella, sacando de su bolsillo dos pequeñas esferas de color naranja con estrellas en su interior, una con 5 y la otra con 2. Oh, tenemos una igual a esa. Reveló Kakaroto al reconocer el enorme parecido con la que tenían en su casa. De verdad. ¿Me dejarían verla? De repente cambió su actitud antipática por una completamente entusiasmada, sorprendiendo a los demás por su personalidad tan pasional. Claro, está dentro de nuestra casa, síguenos. De todos modos estábamos por almorzar, por si quieres un poco. La joven peliazul aceptó la invitación de Son Gohan con tal de obtener la esfera a como de lugar, además de que parecían mucho más civilizados que ese pequeño y salvaje niño que osó atacarla en su ignorancia. Después de un rato, con todos sentados alrededor de la mesa para comer, la chica decidió contarles sobre aquellas esferas dado que ninguno de ellos tenía la más mínima idea de su función. Primeramente se presentó como Bulma, proveniente de la capital del oeste, demostrando desde ese momento que ya había recorrido un largo camino hasta llegar ahí solo para encontrar dichosos orbes, y es que su determinación por reunirlas nació tras descubrir la leyenda que venían consigo. Aquel que reúna las 7 esferas, podrá invocar a un dragón que concederá cualquier deseo. Los rumores decían que el actual rey del mundo consiguió ese puesto gracias a un deseo que pidió a las esferas del dragón hace varios años. Gohan y Hine escucharon atentamente todo lo que tenía que decir Bulma, aunque se guardaron sus opiniones para sí mismos para no ofenderla. En tanto, Kakaroto era el único disperso por enfocar toda su atención en la comida frente a ellos. Si tenía que ser honesta, Hine no creía en la existencia de un dragón mágico capaz de conceder cualquier deseo de la nada. Eso le parecía algo fantasioso, una leyenda como cualquier otra, así como lo era la del Super Saiyajin para los de su especie, que cobró tanta relevancia que incluso su jefe quiso exterminarlos. Sin embargo, no le quitaría la ilusión a esa pobre muchacha que había gastado su tiempo en ir hasta allí, aunque le parecía una tontería que se empeñase en buscarlas todas solo para conseguir un suministro ilimitado de fresas o un novio perfecto. Bueno, no creo que tenga ningún problema en entregarte nuestra esfera de 4 estrellas, después de todo solamente la usábamos como objeto decorativo, y es preferible usarla para su verdadero propósito a que se quede empolvada. Concedió Gohan, aceptando darle su esfera a Bulma. ¿En serio? Es usted muy amable. Exclamó contenta Bulma. ¿Y qué te parece si llevas contigo a mi nieto Kakaroto? Es bastante fuerte y habilidoso para las artes marciales. Imagino que seguramente lo habrás comprobado por ti misma. Gohan dio una propuesta inesperada, tomando por sorpresa a Hine, quien casi se ahogaba con el agua de su vaso, pero en ese mismo instante comprendió sus intenciones y solo pudo agradecer por su ayuda, ya que, pensándolo bien, resultaba una oportunidad perfecta para que Kakaroto salga de casa y conozca un poco más el mundo en el que vivía.
Aunque deseaba que Kakaroto siempre fuera su pequeño niño para tenerlo a su lado, era consciente de que ya estaba en edad de ser independiente, tal como los niños saiyanos del planeta Vegeta, que se separaban de sus padres incluso mucho antes de llegar a la pubertad. Un claro ejemplo de eso fue Raditz, quien empezó a pasar menos tiempo con su familia mientras más se juntaba con el príncipe Vegeta, tomando misiones cuya duración superaban los meses fácilmente. Oh, eso sería genial. Bulma asintió, obviamente de acuerdo con la sugerencia de Gohan, puesto que un niño con el tipo de habilidades sobrehumanas que demostró hace un rato le sería muy útil, tanto como de guardaespaldas como para ayudarla en situaciones que requieran de trabajo físico. Sin embargo, la decisión final la tiene el mismo Kakaroto. Condicionó el anciano, dirigiendo su vista hacia su nieto, quien estaba completamente concentrado en su almuerzo. ¿Qué dices, hijo? ¿Quieres ir con la señorita Bulma? ¿Eh? ¿A dónde? Preguntó Kakaroto, que dejó de comer un momento para prestarle atención a su abuelo. A una aventura por el mundo. No lo sé, quizás puedas toparte con oponentes formidables además de nosotros. Oh, eso sería genial. Kakaroto fue convencido fácilmente con esas dos premisas, buscando saciar su curiosidad por lo nuevo, que ahora estaba impulsada por su espíritu de lucha. Sí quiero ir. Perfecto. Entonces, ¿cuándo estaría bien partir? Consultó Bulma con una pizca de timidez, reduciendo su entusiasmo tras mirar de reojo a Hine e imaginarse que, posiblemente, llevarse a su hijo en ese preciso instante podría parecerle apresurado. Por muy intrépida que fuera, sabía que tratar de discutir con una madre sería una pérdida de tiempo. Estoy en vacaciones de verano y tengo poco más de un mes antes de regresar a la escuela, por lo que quisiera encontrar las esferas lo más pronto posible. Bueno, nosotros no tenemos horarios ni una agenda como tal, por lo que puede ser en cualquier momento. Aclaró Gohan. Eso también dependería de Kakaroto. Diría que como mínimo hasta que termine su comida, pero eso no será ningún problema. Mencionó Hine, viendo con una sonrisa orgullosa como su hijo había terminado su almuerzo al apilar las decenas de platos en una torre. ¿Qué dices, Kakaroto? ¿Estás listo? Claro que sí. Kakaroto se puso de pie sobre su asiento, posando con los brazos extendidos como muestra de su preparación. Entonces aquí tiene, señorita. Una vez aclarado todos los detalles, Gohan finalmente le otorgó su esfera del dragón a Bulma, quien la aceptó encantada. Muchas gracias. Dijo Bulma después de recibir la esfera y guardarla, saliendo al exterior de la cabaña para sacar una motocicleta guardada en una cápsula Oi Poi. Esto naturalmente sorprendió a Hine y a Kakaroto, quienes nunca habían visto tecnología así al no haberse aventurado a ir más allá del campo de la montaña Paos. El único que se salvaba era Gohan, que en algún momento sí las conoció, pero no vio necesidad de utilizarlas para su estilo de vida rústico, siendo esa una razón por la que ellos dos no conocían esos artilugios. Solo entonces Hine cayó en cuenta que también se estaba perdiendo de muchas cosas en el planeta Tierra, pero aún así no se arrepentía de llevar una vida como ermitaña al igual que Gohan. La paz que le ofrecía la naturaleza era algo que no podía cambiar por nada, además de que no necesitaba ser discreta en cuanto a su origen. Lo que más quería era pasar desapercibida entre los humanos y no llamar la atención. Entonces nos vamos. Bulma se despidió de ellos poco después de que un desconfiado Kakaroto se subiera consigo a la motocicleta, haciendo marchar el vehículo. Vuelve pronto. Gohan y Hine alzaron la mano, añorando desde ya el regreso de Kakaroto. Así que, se ha ido. Comentó el abuelo para romper el silencio que se generó tras la partida del pequeño Saiyano. ¿Cómo te sientes al respecto, Hine? ¿Nerviosa? Un poco. No porque sienta que Kakaroto pueda estar en peligro, después de todo es bastante fuerte en comparación con los humanos, sino por cómo vaya a desenvolverse. Tranquila, hija, Kakaroto es un chico amable. Algo brusco pero amable a fin de cuentas. Aunque no conozca mucho sobre el mundo exterior, estamos seguros de que sabrá comportarse gracias a todo lo que le enseñamos. Leer, escribir, contar, modales, etc. Eso será más que suficiente. Supongo que sí. Hine suspiró un poco más relajada. Creo que me preocupo en vano.
De todas maneras, si quiero buscarlo, puedo usar el rastreador para averiguar su ubicación. Al fin y al cabo, no muchas existencias en este planeta superan las 40 unidades. Sería fácil encontrarlo. Aunque siento que me olvido de algo. Yo también. Concordó Gohan. Sus lentes. La Saiyana alzó preocupada la voz de repente, tras recordar ese algo que la molestaba, contagiando al anciano con ese mismo sentimiento. Sin sus lentes cabe la posibilidad de que se transforme en Osaru por ver la luna. Ciertamente es alarmante, pero Kakaroto ya conoce los riesgos de ver la luna llena, ¿no? No creo que haga algo tan imprudente, eso espero. Empiezo a creer que llevarlo al planeta Vegeta es necesario, por lo menos para que allí le enseñen a controlar el Osaru. Ni siquiera yo aprendí a hacerlo. Al final siempre hay cosas que solo su propia gente puede ayudarlo, concluyó Gohan reflexivo. Sin nada más que hacer allí, ambos regresaron de vuelta al interior de la cabaña para continuar con su rutina. Hine fue a lavar los platos mientras que Gohan hacía algo de limpieza. Sin embargo, aunque todo parecía normal como siempre, el silencio que predominó les hizo sentir que algo faltaba, y es que a pesar de haber pasado tan solo un pequeño rato desde que Kakaroto se marchó, su ausencia comenzó a notarse de inmediato, ya que nada era lo mismo sin él, que hacía mucho más ameno el ambiente con su personalidad enérgica y amigable. Al cabo de unas cuantas horas, después de haber finalizado todos sus pendientes, Hine pensó que era un buen momento para relajarse y aprovechar su tiempo libre, aunque no sabía de qué manera hacerlo, ya que el sol comenzaba a ponerse y hacer una actividad en medio de la noche no era algo en lo que tuviera especial interés. Quizás dar un paseo al aire libre y apreciar las estrellas, pero fuera de eso nada. De repente, como si la respuesta apareciera mágicamente frente a sus ojos, ella miró a su lado y encontró su rastreador sobre una repisa, pasándole por la cabeza la idea de llamar a su amigo para conversar un poco y de paso consultar cómo estaban las cosas en Vegeta, debido a que cada vez le atraía más la idea de que su hijo conozca su planeta natal. Por un momento dudó de hacerlo, dado que su amigo se había convertido hace un tiempo en una persona muy ocupada con su trabajo y no quería molestarlo, siendo esa la razón por la que casi no solía llamarlo. En cambio, Hine esperaba pacientemente a que Dovahk tomara la iniciativa y se comunique primero con ella, librándose de la incertidumbre de interrumpirlo en medio de algo importante y hacerlo enojar, a pesar de que él ya le había dicho reiteradas veces que no tenía ningún problema con eso. Incluso así, a veces pasaban largos periodos de tiempo en los que él no la contactaba y solo le quedaba esperar, lo que significaba que, en efecto, no tenía mucho tiempo libre, o quizás simplemente se olvidaba de hacerlo, pero no le gustaba pensar en esa posibilidad por alguna razón. Sin embargo, decidió confiar en sus palabras y se aventuró a hablarle primero, así que se colocó su rastreador sobre su ojo izquierdo y pulsó el botón para llamarlo. Realmente le sorprendía lo duradero que era ese dispositivo, a tal punto que no había sufrido ni una sola descompostura en todo ese tiempo. Claro, también influía que lo cuidaba bastante bien. No podía negar que estaba algo nerviosa, preguntándose qué tipo de reacción iba a tener Dovahk, pero solo le quedó esperar, hasta que la comunicación finalmente se estableció en ambas partes. «Hola», contestó una voz juvenil al otro lado de la llamada. «Hola, Dovahk, soy yo, Hine». «Ah, Hine. ¿Qué tal?» Dovahk cambió su tono por uno más amigable después de enterarse que se trataba de ella. «¿Cuánto tiempo ha pasado?» «7 meses o algo así. ¿Algo interesante por allá?» «La verdad es que no te llamé con un tema en particular para hablar, pero ahora que lo dices, sí pasó algo interesante el día de hoy», explicó Hine, que comenzó a desenvolverse con naturalidad tras percibir la buena actitud de Dovahk y darse cuenta que no lo estaba molestando, cosa que la calmó por completo. «¿En serio? Bueno, cuéntame. Todo esto puede que te resulte un poco raro, pero en la tarde nos topamos con una chica de cabello azul que decía estar buscando unos objetos mágicos capaces de conceder deseos o algo así según una leyenda urbana. Se llama Bulma, si mal no recuerdo. Resulta que Gohan tenía una en su posesión y se la entregó, pero lo más destacable es que enviamos a Kakaroto con ella para ayudarla, ya que creímos que era una buena oportunidad de hacerlo salir de su zona de confort y que conozca más lugares». «¿Oh, de verdad?
Dovak hizo todo lo posible para sonar lo más natural posible, pero era un hecho que había quedado de piedra luego de escuchar la anécdota que Hine le estaba contando, ya que finalmente había llegado a ese punto. Incluso si ya habían pasado los años y muchas cosas sucedieron, nunca podría olvidar un acontecimiento tan icónico como lo era el inicio de Dragon Ball, por lo que le sorprendió enterarse que algo tan importante como eso había ocurrido ese mismo día tan cotidiano para él. Ahora no podía evitar estar más interesado en conocer el desenlace. ¿Sería posible que todo salga sin ningún problema sin ser afectado drásticamente por un efecto mariposa? Entonces Kakaroto se fue con esa chica a buscar esas supuestas esferas del dragón. Así es. Personalmente no creo en esos cuentos, pero cualquier excusa es válida para que ese niño salga un poco más de casa. Hablando de eso, justo estaba pensando en que algún día Kakaroto tendría que tomar su propio camino una vez llegue a cierta edad, así que me preguntaba si sería apropiado llevarlo a conocer el planeta Vegeta algún día, pero no estoy muy segura del todo. ¿Me puedes contar qué tal todo por allá? Pues no sabría decirte bien. Muchas cosas han cambiado estos tiempos y a la vez no. Ya sabes, los niños ya no son enviados a otros planetas como bebés de infiltración, debido a su bajo nivel de poder ni nadie trabaja conquistando planetas. Es algo que tendrías que ver por ti misma para enterarte de todos los cambios. Respondió Dovak tras recuperar la compostura con el fin de darle una respuesta congruente a su amiga. Ya veo, es que me preocupa la idea de llevar a Kakaroto allí y que sea tratado duramente por los demás, como sucedía conmigo en el pasado. Confesó Hine con amargura, deseando que su hijo no pase por lo mismo que ella. Entiendo a lo que te refieres, para ser honesto, es imposible erradicar la discriminación entre clases, sobre todo cuando nuestra sociedad se basa en la fuerza, pero si te sirve de consuelo, ya no son tan severos con eso. Después de todo hay algunos clase baja que han aumentado su poder con el tiempo y tú los conoces. Diría que los parias de la sociedad son actualmente los híbridos, con eso de que muchos saiyanos que trabajan en la patrulla galáctica han tenido contacto con otras especies. Eso no lo sabía, pobre de esos niños. Lo sé, pero no se puede hacer nada. Dovak suspiró, consciente más que nadie de lo lamentable de la situación, dándose cuenta que hay cosas que no pueden cambiarse, ni siquiera con un nivel de pelea alto, como lo es la mentalidad de las personas. En fin, ¿qué tal si algún día vienes a visitar el planeta Vegeta para contemplar si es una buena decisión o no traer a Kakaroto aquí? Con gusto te daré un recorrido. Creo que lo tomaré en cuenta. Voy a pensarlo y cuando tenga tiempo te aviso, ¿de acuerdo? Está bien. Bueno, fue un gusto volver a hablar contigo después de tanto tiempo. En la Tierra ya es de noche, así que tal vez me vaya a dormir. Dijo Hine, despidiéndose de Dovak. Por supuesto, que descanses. Se despidió también de Hine, cortando la llamada antes de suspirar y encogerse de hombros. Aunque el horario era distinto al de la Tierra y técnicamente no había día o noche en las instalaciones espaciales de la patrulla galáctica, Dovak pensó que era un momento adecuado para irse a descansar, así que dio por terminado su día laboral y se puso de pie, estirando sus doloridos músculos después de estar horas sentado frente a su escritorio. Realmente pasar tiempo en una oficina era más agotador que estar varios días entrenando. Dovak caminó por los pasillos de la estación espacial, sintiendo el zumbido constante de la actividad a su alrededor. La gravedad artificial mantenía a todos en pie, pero aún podía sentir el ligero tirón en su cuerpo, recordándole que estaba bastante lejos de las comodidades de su hogar. Llegó a la plataforma de lanzamiento de su nave, una elegante y aerodinámica nave espacial lista para llevarlo a casa. Las luces parpadeantes y los sonidos mecánicos llenaban el aire mientras los ingenieros y técnicos verificaban los últimos detalles antes del despegue. Dovak se acomodó en su asiento, asegurándose de que sus pertenencias estuvieran debidamente guardadas. El rugido ensordecedor de los motores llenó la cabina cuando la nave se elevó hacia el cielo estrellado. Durante unos momentos, Dovak quedó en silencio, observando cómo la estación espacial se reducía a un punto minúsculo en la distancia, desapareciendo gradualmente de su vista. Después de algunas horas, la nave espacial entró en la atmósfera del planeta de destino, iluminándose con un resplandor brillante mientras descendía.
A medida que se acercaba al suelo, Dovahk podía ver la belleza de su hogar a través de las ventanas. Un paisaje cubierto de exuberante vegetación púrpura y horizontes llenos de ciudades avanzadas. Finalmente la nave aterrizó suavemente y Dovahk salió, sintiendo la extraña pero reconfortante gravedad del nuevo planeta. Caminó por una calle concurrida, saludando a los seres extraterrestres con los que se había familiarizado tras mudarse allí y entró a su acogedora vivienda. «Ya estoy en casa», anunció Dovahk en voz alta. Una sonrisa pacífica se dibujó sobre su rostro cuando vio a Wesley salir de una de las salas para recibirlo con un amoroso abrazo que él correspondió. «Bienvenido, cariño. Siempre me sorprende cuando regresas a casa, ya que no tienes horario fijo». «¿Qué tal?», saludó Wesley, sonriendo feliz del regreso del muchacho. Nada del otro mundo. Pasaron algunas cosas, pero nada que valga la pena mencionar», respondió él sin darle tanta importancia. Al fin y al cabo no es que ella pudiera comprender la magnitud de lo que representa el inicio de las aventuras de Goku. ¿Y los niños? El señor Monite quería pasar tiempo con ellos, así que los llevó al parque de diversiones. «¿De verdad? Genial. Más comida para mí». Dovahk agrandó su sonrisa tras recibir las buenas noticias, antes de irse directo a la cocina a devorar todo a su alcance, dejando a Wesley con una expresión de incredulidad y exasperación. Nota del autor. Primer capítulo de la saga de B, que para este fic lo considero más bien como un arco de transición, ya que no hay realmente mucho que explorar más allá del desarrollo de ciertos personajes, como Hine, quien será prácticamente la protagonista y ya no tanto Goku, que aquí es Kakaroto, Son Kakaroto. Suena feo, pero pues ni modo, en este fanfic se respeta la coherencia. Las edades de los personajes son: Dovahk, 24 años. Hine, 34 años. Bulma, 16 años. Goku, 13 años. Para la edad de Goku me baso en la continuación de Minus, así que haciendo cálculos da ese número, ya que Goku nació en el 736 y actualmente estamos en el 749. Para arreglar la incongruencia del DB original, digamos que ni Goku ni Gohan conocían su verdadera edad y por lo tanto se pensaba que solo tenía 12 en base a suposiciones. Por cierto, metí un par de cosas interesantes en este capítulo. Tal vez a unos les parezca obvio y a otros no, pero ¿tienen una idea de por qué Dovahk ahora vive en otro planeta y ya no en Vegeta?